El pasado 8 de enero se cumplían 7 años del anuncio del nombramiento de don Juan Carlos Elizalde como obispo de Vitoria. Bien, pues ahora nos encontramos cercanos a la fecha del 12 de marzo, que fue cuando tomó posesión. 7 años. Yo en su día, en enero, decía que 7 años es un número de referencias bíblicas y quizá no también un número para pensar en ciclos. Y esa es mi primera pregunta, don Juan Carlos. Muy buenas y muchas gracias por recibirme. Muy buenas tardes, Chenti. Y mi primera pregunta es esa, es decir, ¿hemos cubierto quizá con 7 años ese número bíblico, un ciclo en la diócesis de Vitoria, con su llegada? Bueno, por supuesto que 7 años ya en cualquier terreno son un ciclo, pero efectivamente un ciclo que no está culminado. Hay muchísimas cosas que han tenido un empujón, que han surgido, y me gustaría seguir acompañándolas. La verdad es que un segundo ciclo ya me encantaría. 7 años al frente de la diócesis, pero también como obispo, porque antes no lo era. Efectivamente. ¿No? ¿Qué ha aprendido como obispo en estos 7 años? Bueno, pues mira, lo que dice Pablo del fruto, que uno plantó, el otro regó, solo Dios da el crecimiento, solo Dios da fecundidad. Los demás somos humildes trabajadores en la viña del Señor. Y entonces, en ese sentido, pues es una lección de humildad, porque solo el Señor da el fruto y como quiera, como quiere Él. Una lección también de paciencia, porque yo nunca había sido tan padre, ni se me habían confiado tantas personas y en tanta responsabilidad. Entonces, la paciencia que tenéis que tener todos los padres y madres con los hijos, y bueno, yo esa paternidad, esa plenitud de la paternidad en el episcopado la estoy viviendo en Vitoria, y bueno, yo creo que mi corazón se ha agigantado. No sé si a lo largo de estos 7 años ha repasado aquellas primeras palabras que nos dirigió en la Catedral de María Inmaculada, y entre ellas decía: necesito de vuestra ayuda para poder ser obispo, para poder ejercer mi episcopado. Sí. ¿Sigue necesitando esa ayuda? Por supuesto que sí, y la estoy encontrando precisamente en los consejos institucionales que ayudan al obispo, ¿no? El Consejo Presbiterio, el Consejo Episcopal, ahora y con mucha fuerza el Consejo de Gobierno, mucho más plural y con laicos y mujeres en él. Sí, esos consejos que están ahí, que con el sínodo se han potenciado y que tienen forma institucional, a mí me están ayudando mucho. Se dan, por supuesto, como parte de la institución y de la diócesis, pero es una auténtica ayuda. Sin pensar en una etiqueta, ¿no? Pero como obispo, ¿usted cómo se definiría? Pues a ver, cercano, no me cuesta ser cercano, dialogante y firme. Cercano, dialogante y firme. Estoy de acuerdo. Más o menos. Sí. Cualquiera que conociese un poquito la diócesis de Vitoria, bueno, sabe que está en 7 años ha dado un vuelco y han cambiado muchísimas cosas. ¿Está satisfecho en cómo tiene la diócesis de Vitoria hoy? Estoy satisfecho en proyección de futuro. Creo que han cambiado muchas cosas, que muchas cosas que tenían que cambiar están cambiando poco a poco, que no es la misma diócesis, que hoy aquella uniformidad es una variedad mucho más rica, pero también, me dices si estoy contento, me gustaría haber evitado pues algunos momentos de crispación, de sufrimiento, que esto conlleva como todo cambio. Bueno, que haya sectores, digamos, discrepantes, eso en todos los órdenes sucede. Sí. Y hay gente que piensa que, bueno, que la diócesis todavía, que podría haberse hecho otras cosas que quizá no se han hecho. ¿Qué les dice a esas personas que hoy, por ejemplo, no están satisfechas de cómo se están haciendo las cosas en la diócesis? Que sigan participando, porque mi voluntad es dar participación a todo el mundo. Yo no he frenado nada, no he reprimido nada.
he incorporado muchas cosas que faltaban y que en otras diócesis lo había y que yo había tenido experiencia de ello. Entonces, que en la medida en que todos se van incorporando a un proyecto más amplio, y eso es la sinodalidad, pues yo creo que vamos a estar más contentos. Es decir, que tengan paciencia conmigo como yo tengo con ellos, y que además me tomen como referencia en la medida en que yo estoy en comunión con Pedro y con todos los obispos del mundo, no en la medida de mis personalismos, sino en la medida de lo que un obispo tiene que ser y ese cauce amplio que tiene que representar. Ahí tenemos que estar juntos todos, y no todos lo están, porque no lo han estado en tantos años. Entonces, venga quien venga como obispo, en la medida en que participemos de ese cauce común, todos los acentos, carismas son maravillosos y nos enriquecen. En esta misma línea le voy a trasladar una pregunta que llegó a mi blog, ¿no? Y se la traslado tal cual me llegó. Decía así, dice: ¿está seguro el obispo de buscar una iglesia plural o va buscando lo más conservador que encuentra en el planeta? Imagino que se refiere a los sacerdotes que se van incorporando. Sí, es una pregunta, llegó con motivo de un artículo a raíz del clero africano que tenemos aquí en... Sí. Bueno, los 25 o 30 sacerdotes que están trabajando con nosotros porque están estudiando en la facultad, que son de India, que son de América del Sur, que son de África, en absoluto son iguales. Es decir, yo casi todos los jueves ceno con ellos, tengo una tertulia, son muy distintos y con muchas diferencias, pues en ese arco que tiene la Iglesia, ¿no? Pues de gente más liberal, gente más conservadora. Bueno, no es un bloque homogéneo, todo lo contrario. Quien dice eso, pues tiene una boina puesta y punto. Gracias a Dios, como ellos también son tan variados, tan distintos, pero parten de ese cauce común porque sus obispos les han enviado a estudiar, quiere decir que son gente de confianza, pues nos viene muy bien porque nos hacen de espejo, ¿no? Y entonces nuestra uniformidad y en algunos pues con una variante muy radical, pues se dan cuenta que la mayoría de los sacerdotes del mundo entero son muy distintos. En ese mismo artículo, otra persona proponía lo siguiente: explorar la vía de los laicos, decía, para atender a la pastoral frente a la importación de sacerdotes extranjeros que desconocen la realidad local e incluso hasta la lengua. ¿Cree que el laicado de Vitoria está preparado para asumir responsabilidades pastorales o precisa aún de formación y acompañamiento de personas consagradas? Y de encontrar laicos preparados, ¿estamos en condiciones para que usted delegue en ellos? Propondría, por salirnos un poquito de las típicas encomiendas, ¿no?, a laicos para realizar, por ejemplo, homilías en las parroquias. Hombre, la homilía litúrgicamente es propia del sacerdote como la consagración. Entonces sería clericalismo puro que el laico hiciera la homilía, como no sería la consagración válida. Pero el futuro, yo estoy de acuerdo en que está en los equipos mixtos, en la corresponsabilidad de laicos, sacerdotes y religiosos. Y ahí, en ese sentido, yo nunca me cansaré de motivar a la Facultad de Teología y a las comunidades para que se estudie teología, para que nuestros laicos sean maduros. Y efectivamente un grupo ya lo es y está llevando funciones de responsabilidad en la diócesis, y a mí me gustaría que fueran muchos más. Es decir, lo específico del sacerdocio, lo insustituible del sacerdocio, eso no se suple con laicos. Entonces no hay ningún tipo de pugna, ¿no? Todo lo contrario. Yo dije en Estíbaliz una vez a una mujer así como muy retadora, que si había alguna mujer, algún laico, que creía que podía llevar alguna misión en la diócesis y no la tenía, que me lo dijera, que yo estaba deseando. De hecho, yo esa oferta se lo he oído, yo creo que en 2 ocasiones. Sí, lo he repetido alguna vez. Sí, es así. ¿Qué va? Los sacerdotes que están viniendo a estudiar no son efectivamente solución. Son una ayuda, pero que no destierra a nadie.
quien piense que le está comiendo terreno, es que tiene una visión raquítica de la evangelización, raquítica de la vida cristiana. El proceso sinodal sigue su marcha, ahora está teniendo protagonismo, digamos, esferas más amplias, menos locales, por decirlo de alguna manera. Pero también el camino sinodal sigue haciéndose en la diócesis. ¿Podría hacerme una radiografía de cómo se sigue desarrollando este camino sinodal en la diócesis? Pues a través de todos los grupos de los que usted tenga constancia, y si también ya hay algunos efectos reales de ese camino sinodal, es decir, qué temas han suscitado interés en el proceso diocesano y si están teniendo ya una primera respuesta. Bueno, yo creo que el proceso sinodal en la diócesis está siendo una bendición, empezando por el presbiterio. Por ejemplo, en las reuniones por zona que yo estoy teniendo con temas identitarios con los sacerdotes, el sentido sacramental del sacerdocio, ahora la liturgia, con una asistencia prácticamente de la totalidad, porque son reuniones de trabajo, la conversación que propone el sínodo. Primero, decir desde las tripas lo que piensas, lo que sientes, lo que hemos estudiado, lo que traíamos para reflexionar. Pero claro, después la segunda parte es qué te ha dicho el Señor a través del hermano. O sea, uno no se puede enrocar ideológicamente en lo suyo. Hay un diálogo guiado por el Espíritu Santo, porque los hermanos tienen algo que decirte y a mí también, para acabar con algunas cuestiones prácticas. Entonces está siendo una bendición, porque nos estamos escuchando todos, pero estamos poniendo en la mesa, partiendo de la identidad de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, de lo que la Iglesia es, de lo que el mensaje de Cristo en la tradición de la Iglesia significa. Entonces, claro, al aceptar ese punto común, da igual que haya muchas variantes, pero no son iglesias paralelas, no son sectas, es una comunidad viva, y eso en ese sentido a nivel diocesano nos está ayudando. En las parroquias también. Las parroquias que más han trabajado los temas sinodales, quiere decir que hay más inquietud, que hay más visión de futuro, y que se ha incorporado esa manera de relacionarse y de hacer iglesia a la vida de nuestras parroquias. Entonces yo estoy contento, y creo que cuando, pasada la etapa continental, lleguemos al sínodo y siga el diálogo, pues claro, los grandes temas, pero claro, los grandes temas, desde lo que yo les decía en la primera asamblea final de la primera parte del sínodo, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Desde ese cauce común, pues claro que ahí resuenan un montón de temas. De fondo, ¿qué nos estamos jugando? Pues la vocación a la familia, la vocación a la vida consagrada y la vocación al sacerdocio. O sea, la vida como vocación, desde el bautismo, poniendo en el centro el bautismo, como una plenitud de crecimiento. O sea, ese es el tema, el crecimiento de la vida cristiana. Si no, se nos van muriendo las comunidades y aquí no hay relevo, pero no porque sea un problema sacerdotal, es un problema de fe. Entonces el sínodo está tambaleando pues ese mantenimiento que nos hace mirarnos a nosotros mismos y defendernos unos de otros. Todo lo contrario, es un proceso que yo creo que ya se ha iniciado, de ese diálogo fecundo, del que yo estoy muy contento, pero que va a la misión, que va a la evangelización, que va al crecimiento de la vida cristiana. De sus palabras deduzco que entonces estamos caminando hacia una iglesia en la que cabemos todos, de verdad. Hombre, por supuesto. Por supuesto que sí, y ese es el sentir común, O sea, quien piensa que no cabe es porque, igual es un poco muy fuerte, pero es porque se ha acabado su hegemonía. Claro. No cabe como cabecilla. Comparte los carismas. Lo dejamos ahí. Sí.
Recientemente se han puesto en marcha dos proyectos, uno heredado, el Archivo de Misiones, y otro que creo, usted me Sí. confirmará, que tiene más de proyecto personal suyo, que es Sendilagun. Háblenos brevemente un poquito de ambos. Sí, bueno, el de misiones, yo en la Eucaristía en que tú estabas quedó muy claro que yo quería agradecer el pasado mirando al futuro, como Eneas que sale de Troya con el padre a la espalda y el hijo de la mano. Archivo y museos, sin el hijo de la mano, sin futuro, sin misioneros, sin proyecto, es pura nostalgia. Entonces yo para eso no voy a bendecir el archivo, sino para tomar lo que les llevó a nuestros misioneros a África o a América. Pasión por Jesús y pasión por su pueblo. Yo, por eso ese día, en la predicación, hoy tenemos pasión por Jesús y pasión por su pueblo. A mí se me ha concedido la gracia de avivar ese don, y es mi misión. Y de Sendilagun, bueno, pues es algo que ya está en todas las diócesis. O sea, dices como algo personal porque yo ya de Pamplona lo traía. Es decir, el acompañamiento a la familia desde todas las instancias. No podemos permitir que la Vicaría Judicial sea una oficina de tramitación de nulidades. Desde la diócesis, desde la Delegación de Familia, también desde la Vicaría Judicial, hay que ayudar a toda persona que se acerque para que llegue a una plenitud en familia, en vocación, personalmente, en su crecimiento, ¿no? Entonces ahí todos los medios que pongamos serán pocos. Pero sí, me parece que es un proyecto, me impresionó mucho cómo las instituciones civiles reaccionaron y estaban presentes, porque la ayuda a la familia desde todos los flancos, no solamente el espiritual, característico de la Iglesia, sino del psicológico y el afectivo, etcétera, pues es una necesidad emergente. ¿Qué proyectos tiene en la cabeza el obispo de Vitoria? ¿Con qué proyectos sueña? Bueno, yo creo que nuestra gran carencia son los jóvenes y efectivamente sin la familia, sin los niños, pues el mundo de los jóvenes no verá nunca la luz, pero en este sentido yo lo que sueño son con proyectos para los jóvenes, en los que están muy implicados las familias, claro, y también los sacerdotes, y también la vida consagrada, todo está interrelacionado, pero efectivamente mis sueños van en la línea del crecimiento vocacional a todas las vocaciones y en una mayor inversión humana y espiritual en el mundo de los jóvenes. En mayo vamos a comenzar el año jubilar por el centenario de la coronación de la patrona de la diócesis y de la provincia también, la Virgen de Estíbaliz. ¿Podemos adelantar algo de la llegada de esa comunidad de clausura al Cerro de Estíbaliz? ¿Tenemos ya algo más que poder decir? Bueno, pues que la llegada es inminente. Hablábamos que si las obras estuvieran hechas para el 6 de mayo, al inicio del jubileo, podría ser, y en ello estamos. Nada más porque gracias a no decir quién son, están viviendo tranquilamente sin el acoso de la prensa. No nos va a decir, no nos va a desvelar. No, por la paz de mis hermanas. Y están encantadas. Bueno, pues ya conoceremos cuando sea. Bueno, y vamos a terminar un poco la entrevista ya soñando, o no sé si haciendo ciencia ficción, ¿no? No sé lo que sería exactamente. Parece que en el horizonte no se atisba una futura visita del Papa Francisco a España, pero de producirse, ¿Vitoria podría coger una etapa de esa visita? Y de hacerse, ¿qué le programaría usted al Papa Francisco si visita Vitoria? Si viniera, le mostraría y le haría disfrutar del edificio del seminario y de sus dos seminarios, de sus dos comunidades educativas. Usted lleva 7 años y el Papa Francisco 10, ¿no? Otra cifra redonda. Dígame, pues, una palabra o una frase, ¿no?, que podría representar, digamos, estos 10 años del pontificado de Francisco. A mí la que más me ha impactado, Evangelii Gaudium, yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Creo que el Señor me ha traído a Vitoria para compartir eso,
para poner en danza a quien esté a mi alrededor. Y a la última pregunta, don Juan Carlos. ¿Se ve a futuro ligado a Vitoria o destinado a otra diócesis? Se lo pregunto desde el más puro desconocimiento. Es decir, yo no sé si eso es algo que uno puede pedir a Roma, es decir, quiero que me cambien, o eso viene dado, ¿no? Sí, yo sé que hay obispos que piden en un momento determinado, o que sugieren, ¿no? Porque en definitiva es el nuncio el que propone esos cambios al Papa a través de la congregación de obispos, etcétera. Congregación, sí, de obispos en Roma. Yo, así, desde las tripas me sale decir que no tengo ninguna gana de pedir eso, que me encantaría jubilarme en Vitoria, porque me parece que es un proyecto apasionante, y que si el Papa me dice que me necesita en otro sitio, yo no pondría ninguna pega especial tampoco, pero me costaría. Bueno, no sería el primer caso. De aquí salió Bueno Monreal para ser arzobispo de Sevilla. Sí, efectivamente. Sí. Sí, no, yo por mis hermanos obispos, esos traslados, yo veo que está incorporado a nuestra vocación y que se aceptan tranquilamente y que no son tampoco en términos digamos, de crecimiento o de ascenso, ¿no? Sino que son servicios pastorales apostólicos. Pues don Juan Carlos, en principio quedamos para que dentro de 7 años volvamos a hacer otro balance. Pues sí, ¿no? Aunque espero que a lo largo de estos 7 años nos volvamos a encontrar por otros motivos también que sean de gracia en esta diócesis. Encantado, Chenti. Hasta cuando quieras. De momento, hasta dentro de 7 años. Escucha lo que el Señor te pide, es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Escucha lo que el Señor te pide, es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo